Buenos días, queridos estudiantes. ¿Qué quieren hoy, queridos estudiantes? Bueno, profesor, porque usted dice que el tigre, que de papel y que no sé qué. Bueno, yo quiero comenzar esta clase con ustedes, queridos estudiantes, porque ustedes lo están pidiendo. Para decirles que ningún comunista es ningún demonio, ni ningún derechista es un angelito como los demonios que vimos en las clases pasadas, ¿verdad? Pero que sí necesitamos traer un poco a Nicolás de Maquiavelo, igual que el personaje El Maraca 5, escrito en romano, el número en romano, Maraca 5, porque hay Maraca 1, 2, 3, 4 y 5, y que ninguno de nosotros hemos visto la caída del imperio griego, la caída del imperio romano, la caída del imperio asirio babilónico, que fue el primero, ni la caída estamos viendo, ni hemos visto tampoco la caída de otros imperios en ayer. Lo que hemos visto es revueltas, lo que hemos visto es revoluciones, lo que hemos visto es cambios económicos, lo que hemos visto de un tiempo para acá han sido cosas nuevas que tienen que ver con el ahora y con el tigre de papel. Hombre, profesor, sí, porque es que existe el tigre, aquel muchacho que familiar, así como lo dice historia del barrio El Valle, historia olvidada, y lo dice un comunista como Pablo Neruda, que le voy a leer algo acerca de él para que usted lo hermoso que escribe un comunista y que no es cualquier bagataje ni cualquier locutorcillo de medios, que una mano fuerte de un presidente lo cerraría, y que hable quien sea y llámese dictador o no llámese dictador. Hombre, profesor, sí, porque los enemigos, Nicolás de Maquiavelo en El Maraca, llega un momento en que el personaje dice que le dio pesar Nicolás de Maquiavelo. Maquiavelo dice y enseña a los príncipes, a los reyes, cómo se combate y que no se tiene que tener piedad con el enemigo, porque si dejas al enemigo vivo, el enemigo te destruye. Entonces aquí lo que sucede es eso, hay mucha parsimonia, hay mucha permisividad en estos corruptos partidos políticos, como le hemos dicho, y en estas mentalidades religiosas que han llevado con una Biblia y una cruz que nos trajeron para llevarse el oro y las perlas de los diferentes países de Colombia, y que muchos escritores narran, comunistas o no, los conscientes y legales. Hombre, profesor, entonces, ¿qué nos quiere decir usted? Oye, bueno, que aquí en la historia olvidada del barrio Valle existe un tigre, que no es el tigre matagato, ni tampoco es el tigre del papel del cual habló Mao Zedong. El tigre de papel es la economía política capitalista estadounidense. Así lo designó en un pretérito, en un pasado, Mao Zedong. Y es precisamente el comunismo el que puede salvar a Estados Unidos. Hombre, profesor, sí, utilizando la diplomacia y la inteligencia. Nosotros recordamos en los anales de las luchas revolucionarias, en donde entran los partidos diferentes, tradicionales, radicales, provenientes de los colonialismos que trajeron la Biblia y la cruz y se llevaron el oro y mataron indios y etcétera, que en las venas de muchos aquí, en esta América, quedó la sangre colonizadora del cuchillo y la espada y el asesinato, muchos que genéticamente han heredado eso hasta ahora, y por eso las culturas se bifurcan. Y cuando hablo del tigre de papel, estoy hablando de aquel Mao Zedong, de aquellos muchachos que a través de un movimiento obrero independiente y revolucionario, que partidos políticos pasados asesinaron casi a todos, y que por eso, ¿por qué va a tenerse piedad contra un medio de comunicación que tiene de enemigo al mismo Estado, o que ataca al Estado que no le conviene sino a los corruptos propios de ellos? Hombre, profesor, ¿por qué habla así? Hoy antes nuestras abuelitas y la gente salía a la calle como aquel gran líder, Juan Manuel, del barrio del Valle, el cual no aparece, y por eso se llama historia olvidada, porque hay historias que no aparecen aquí, como la tienda Brisas del Valle, la de Enrique y su esposa Yolanda, hermano de Ciro, el del dueño del Oasis y cosas así. Bueno, la historia de Juan Manuel no aparece aquí, que podría aparecer en próximo tomo. ¿Por qué?
Porque si nosotros comparamos ahora a los lidercitos del barrio que se han enriquecido con la corrupción gubernamental local aquí en Barranquilla, sencillamente por ser pariente de alguien que trabaja con la alcaldía o alguien que trabaja con toda esta gente, se enriquecieron siendo semianalfabeta y analfabeta y sobándole la chaqueta. Y lavándole la chácara al echar, profesor. Sí, claro, también lavándole la chácara al echar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos que hay alza, y decían y peleaban nuestras abuelas y nosotros en los colegios por que aumentaron 50 centavos, o aumentaron 20 centavos, o aumentaron una moneda en el transporte de luz, en el transporte del bus, y en la luz, y en el agua, y en el azúcar, y en la panela, y en no sé qué, y en el arroz, etcétera, etcétera. Todos gritaban y decían y se defendían. La clase dominante, a través de sus aparatos estatales y políticos, decían era sencillamente porque alzó la gasolina. Hoy, en estos momentos en que se trata de combatir utilizando a Nicolás de Maquiavelo, pero que al maraca le da pesar Nicolás de Maquiavelo, estamos ante una realidad que, sin disparar un tiro, aquellas ideologías de las cuales provienen el maoísmo, las cuales provienen las ideologías revolucionarias rusas, a través de sus bifurcaciones leninista, estalinista o alemanos judíos, marxistas, etcétera, parece que el pasado se ha detenido nuevamente en el presente. Hoy me monto en un bus y el señor dice vale 2.700 sencillamente porque al aumentar el salario de los trabajadores inmediatamente han aumentado todo con el fin de hacer nuevamente llegar a la escasez al que vende sus manos de trabajo. Cuando hablamos del Moir estamos hablando de una profecía que en aquellas épocas ya de Mao Zedong se tenía al imperio, que sí lo estamos viendo, su ascenso, su origen, su nacimiento, su debilitamiento, su corrupción, su desmoralización y actual desplome de uno de los imperios que ha durado menos, que se llama el imperio americano, el imperio yanqui. Como le llaman, pues imperio yanqui. Lo estamos viendo cuando vemos el estudio de los grandes, e incluso estudiando en la misma Harvard de los grandes historiadores y los grandes economistas políticos. Sin disparar una bala, el dragón, el cual vomita sangre y candela por la boca, o más bien candela que hace que se queme hasta la sangre, ha devoronado y ha ido devoronando al unirse con el oso. Ya vimos los bestiarios de la vez pasada. Han ido debilitando a este imperio. Cuando decían, sube todo, zapatos, ropa, comida, todo, porque alzó la gasolina. Ahora que la gasolina bajó, siguen alzando no ya los 50 centavos ni los 100 de nuestros abuelos y bisabuelos. Tan Holz, como se dice en Holz Testament, para decir Antiguo Testamento, también se puede decir en inglés, porque el inglés tiene seudónimos, tiene antónimos, tiene las conjugaciones en primera, segunda, tercera persona, en el plural, en el singular, en el pluscuamperfecto, en el futuro perfecto, etcétera. Y por eso cuando vemos un gran comunista como Pablo Neruda, y creo que llegó a ser premio Nobel, que nos dice a nosotros y que nos recuerda a ese tigre que todas las familias, y fue criado con putas, todas las familias del barrio, como el señor Rodado, que no aparece en la historia olvidada del barrio Valle, prefería mandar al tigre cuando estaba de pelea con su mujer con la quincena completa para la plata y la comida de los pelados y con una compra y una plata aparte, porque con el tigre no se perdía ni un centavo, pero si llamaba a uno de sus hijos en la esquina, lo llevaba, posiblemente lo esquilaban con 5,000, 3,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las abuelitas y todo, tigre de la Gala Olímpica. Ese era un tigre que todo el mundo quería en el barrio y que una tarde, por un tabaco de marihuana y media botella de ron, un ladrón del barrio le cortó la yugular y él se puso las manos en el cuello y en todas las casas la gente estaba rendida, todos los que lo querían y no. Fue la noche del matrimonio de los Sánchez, de Alfredo y del Mañe.
con unas muchachas. Y él salió con su media botella de ron que le había dado el mañe, y salió a las 2 de la madrugada, se fue y compró un vicio, y un tipo le estaba esperando en la esquina y le quitó la botella y él forcejeó y lo cortó en la yugular. Él se puso la mano y en todas las casas de los barrios donde él preferían a él antes que a su hijo para hacer un mandado, sus manos quedaron pegadas en la puerta como pidiendo auxilio, hasta que llegó a 3 cuadras en su casa y en la pared de la paredilla y de la puerta no tuvo fuerza para tocar y ahí se desplomó y lo encontraron muerto. Hombre, profesor, ¿cómo va a ser? Así le está tocando al tigre de papel, al cual lo llamó Mao Zedong, al Estado norteamericano, que sin disparar una sola bala le confiscó el Tesoro Nacional de Estados Unidos por la deuda que tiene con los comunistas, los ricos de Estados Unidos como Trump y Rubio. Ese Rubio que fue bofeteado verbalmente con la inteligencia del presidente Petro, cuando él trató de humillar a Petro tratando a los colombianos de que él era un fabricante de droga y era no sé qué, y Petro con 2 palabras lo que hizo quedar ridículo. Por lo tanto, yo recuerdo a ese gran líder luchando por el alza de la luz. Vino del Bajo Valle, sin camisa. El más grande líder, Fernando Pardo, que convocó la protesta contra el alza de la luz. Y Pardo, cuando vio la policía y los gases lacrimógenos y los otros dando palos, y usted iba por ahí, por eso escribí, claro, yo recibí a Juan Manuel. Y Juan Manuel me dice, ¿qué pasa, Robinson? No, de que la luz, y se metió y empezó a pelear con la policía y con toda esa gente, y le tiraron palos y le lo querían joder. Y como es un negro ébano, ante el cual el Chicho, el otro y que Oliver, el otro y que Marco y el otro son unos simples enanos, porque nunca han luchado por nada, pero se han llenado de plata con la mentira y llevando corruptos al poder, haciéndoles campaña y haciendo sus tracuñuelas. Por lo tanto, hay personajes olvidados y por lo tanto aquí hay cosas que no se recogen. Igual que cuando decimos confieso que he vivido, es porque un hombre ya ha pasado un pasado el cual ha sido su vida, sus memorias, su máxima cátedra y universidad que le forma. Por eso Pablo Neruda dice que sus memorias o recuerdos son intermitentes y a ratos olvidados, porque así precisamente es la vida. La intermitencia del sueño nos permite sostener los días de trabajo. Muchos de mis recuerdos se han desdibujado. Al evocarlo han devenido en polvo como un cristal irremediablemente herido. Las memorias del memorialista no son las memorias del poeta. Aquel vivió tal vez menos, pero fotografió mucho más y nos recrea con la pulcritud de los detalles. Este nos entrega una galería de fantasmas sacudidos por el fuego y la sombra de su época. Tal vez no viví en mí mismo, tal vez viví la vida de los otros. De cuanto he dejado escrito en estas páginas se desprenderán siempre, como en las arboledas de otoño y como en el tiempo de las viñas, las hojas amarillas que van a morir y las uvas que revivirán en el vino sagrado. Mi vida es una vida hecha de todas las vidas del poeta. Pablo Neruda, el joven provinciano, comienza este libro así, y llega un momento en que él dice: mi infancia y poesía. Comenzaré por decir sobre los días y años de mi infancia, que mi único personaje inolvidable fue la lluvia, la gran lluvia austral que cae como una catarata del polo, desde los cielos del Cabo de Hornos hasta la frontera. En esta frontera o Far West de mi patria, nacía la vida, a la tierra, a la poesía y a la lluvia. Esa lluvia que no podrá acabar ni apagar el fuego que bota el dragón, la gran serpiente que desde los antiguos tiempos, Holstein, vuela a los cielos y ha cogido al tigre de papel y lo tiene incendiado, y no hay lluvia que lo apague. Y estamos viendo, no vimos la caída del Imperio Romano, ni del egipcio, ni del griego, ni de Asirio Babilonia, pero estamos viendo la caída de un imperio que no ha resistido
porque hace poco que nació el capitalismo, no ha resistido mucho para los grandes problemas que tiene que resolver el capitalismo y que no ha podido resolver, y que por eso surgen otros sistemas que lo van aplacando y lo estamos viendo con nuestros ojos. Por mucho que he caminado, me parece que se ha perdido ese arte de llover, que se ejercía como un poder terrible y sutil en mi Araucanía natal, lluvia y lluvia durante meses enteros, años enteros. La lluvia caía en hilos como largas agujas de vidrio que se rompen en los techos o llegaban en olas transparentes contra las ventanas, y cada casa era una nave que difícilmente llegaba a puerto en aquel océano de invierno. Pablo Neruda. Más de 398 páginas, porque termina en 399 cuando concluye con el último escrito de su poema en este libro: Confieso que he vivido. El imperio de papel al que le llamó Mao Zedong está siendo destruido sin botar una bala a la China del dragón, que está quemando el papel con su fuego sagrado que bota de esa serpiente. Nos vemos en la próxima. Y usted no es ateo, profesor.